en 5, 4, 3, 2, 1. Hola a todas y todos quienes nos escuchan en este nuevo episodio del podcast La Comunidad de los Datos, transmitido por Radio TX Plus. Soy Jessica Matus y les doy la bienvenida a este espacio. Bueno, el convenio de Budapest. Muchos saben que este convenio, firmado en el año 2011 y que entró en vigencia en el año 2004, es el primer tratado internacional creado con el objetivo de proteger a la sociedad frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet, mediante la elaboración de leyes adecuadas, o sea, una armonización de normas, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación internacional de manera rápida y fiable. Surgió como resultado del reconocimiento de dos aristas. Por una parte, la necesidad de cooperación entre los estados y el sector privado en la lucha contra la ciberdelincuencia y la necesidad de proteger los intereses legítimos en la utilización y el desarrollo de las TICs. Fue elaborado por el Consejo de Europa y en la actualidad el convenio ha sido ratificado por más de 64 naciones de todo el mundo para hacer efectiva la lucha contra el cibercrimen, siendo Chile uno de ellos. Pero además nuestro país firmó en mayo pasado el segundo protocolo adicional a la Convención de Budapest, que proporciona herramientas para mejorar la cooperación y la divulgación de las pruebas electrónicas. Responde a la necesidad de una cooperación mayor y más eficaz entre los estados y entre estos y el sector privado, una cooperación directa con proveedores de servicios de Internet y registros de Internet para obtener información sobre los abonados y datos de tráfico, o cooperación inmediata en casos de emergencia y de investigaciones conjuntas. El uso de estas herramientas, señala este segundo protocolo adicional, debe estar sujeto al sistema de garantías de derechos humanos y del Estado de Derecho, incluidas las garantías de protección de los datos personales. Este último protocolo fue firmado por 17 Estados miembros del Consejo de Europa y por 5 Estados no miembros, entre ellos Chile, Colombia, Estados Unidos, Japón y Marruecos. Bueno, antes de presentar a nuestro invitado de hoy, vamos a saludar a uno de nuestros auspiciadores. ¿Sabía usted que el pasaporte chileno es el más poderoso de América Latina, que abre puertas para acceder a 174 países sin visa, ubicándose en el lugar número 13 a nivel mundial? IDEMIA, fabricantes del pasaporte en Chile, hacen el mundo más seguro. Son líderes en identidad y biometría y entregan tecnología sofisticada a escala ciudadana. Y bueno, les presento a nuestro invitado, a Juan Pablo González. Él es Senior Manager que lidera el área de Data Privacy en Deloitte. Bienvenido, Juan Pablo, muchas gracias por compartir con la comunidad de los datos. Muchas gracias, Jessica, por la invitación. Creo que esta es una muy buena instancia para poder hablar un poquito más del delito informático y también ver cómo nos beneficia como sociedad y también cómo eventualmente genera desafíos para las organizaciones. Excelente. Juan Pablo, bueno, él es abogado, es magíster en Derecho y Tecnologías de la Universidad de Chile, es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, es miembro de la IAPP y, como les decía, actualmente es el Senior Manager de Data Privacy en Deloitte. Así que, bueno, Juan Pablo, con la nueva ley de delito informático, la 21.459, damos un paso adelante, ¿cierto? Un paso adelante esperado por muchísimos años para actualizar la normativa que teníamos del año 93. Y a nivel nacional, ya en el año 2018 nos vimos enfrentados a una serie de ataques informáticos en el sector financiero. Recordemos el Banco de Chile, que sufrió un robo de 10 millones de dólares a través de un ataque informático, provocando en el fondo que diversas autoridades pusieran atención a los temas relacionados con la ciberseguridad. Con la ley, con esta nueva ley, Juan Pablo, ¿cuáles son las principales novedades que tú puedes como contarnos acá a la audiencia? Yo diría que principalmente, como lo dices tú muy bien, nos viene a situar en un escenario bastante actualizado en Latinoamérica, en lo que dice relación con la ciberdelincuencia, específicamente porque coloca énfasis en la protección de los sistemas informáticos y en la data que contienen los sistemas informáticos, más que eventualmente en los dispositivos, que era uno de los grandes defectos que tenía probablemente la ley del 93. Esto claramente entendiéndolo desde un enfoque previo a Internet, donde claramente hoy día, si se nos pierde, por ejemplo, un celular o un computador, lo más importante probablemente es la data más que necesariamente el dispositivo.
Otro punto que creo que también es importante es que esta ley tiene varios temas relacionados con aspectos procesales, que la ley anterior no los tenía. ¿Y por qué esto es tan relevante? Porque no es lo mismo realizar una investigación, por ejemplo, en lo que sucede en un delito cualquiera, que lo que puede suceder en un delito informático. Esto específicamente por lo que señalabas tú a propósito del segundo protocolo adicional, en el que claramente el foco fue la cooperación internacional y también el resguardo de la evidencia electrónica. Las características propias de la evidencia electrónica permitan que pueda ser destruida, eliminada, corrompida, alterada, y que claramente pueda afectar investigaciones que no son del todo fáciles, que son investigaciones complejas. Entonces, creo que todos estos elementos son elementos importantes que claramente uno los puede analizar de una manera bastante general en lo que nos refleja esta nueva normativa. Oye, de los nuevos delitos que se establecen, porque hoy día nuevos tipos penales, ¿cuáles podrías como comentar acá, Juan Pablo, que puedan llamar la atención y que son nuevos de la ley? Claro, hay varios delitos que en la práctica ya fueron o estaban contenidos en la ley antigua, y lo que se hizo fue reformularlos para entender este componente que finalmente no solamente se puede afectar al sistema de tratamiento de información, sino también a la data. Pero también hay delitos nuevos, y ahí me gustaría, en particular, destacar, por ejemplo, hay delitos, o uno de los delitos que probablemente es completamente nuevo, es el delito de receptación de datos, que es un delito que claramente viene a tratar de corregir una situación actual en un país donde la normativa en materia de protección de datos personales, o la normativa eventualmente que permite compartir información, o los aspectos relativos a la seguridad de la información, es muy baja, y que claramente lo que hace es sancionar a quien pueda estar eventualmente en posesión o en almacenamiento o en el uso de bases de datos ilícitas, y claramente provoca que las organizaciones deban elevar su estándar en cuanto a nivel de cumplimiento para poder, por ejemplo, identificar el origen de las bases de datos, que creo que es uno de los elementos que claramente es nuevo y que no estaba contenido en la legislación anterior. Otro tema que también creo que es importante son todos los delitos relacionados, por ejemplo, con la falsificación o el fraude informático. Y esto específicamente porque son delitos que, si bien no vienen a reflejar o a resolver del todo el problema, por ejemplo, asociado con lo que son las conductas de phishing o eventualmente también de ingeniería social, sí vienen a poner en mejor situación en caso de que haya, por ejemplo, una manipulación a un sistema y esto provoque eventualmente la alteración de la data o provoque eventualmente algún tipo de afectación patrimonial. Creo que claramente estos son delitos que uno los puede ver que hace probablemente 10 años eran bastante ajenos a nuestra realidad nacional, pero al día de hoy son delitos que son constantes y que claramente uno, cuando ve las noticias a nivel internacional, se percata que claramente puede suceder en todas las organizaciones, en todos los países. Los mismos delitos de sabotaje o actualmente lo que son los ataques a la integridad de los sistemas han tomado mucha relevancia a nivel internacional, particularmente por la afectación de los infraestructura crítica o la afectación eventualmente de ciertos funcionamientos de mercados que son estratégicos, como el mencionabas tú en 2018 a propósito de lo que sucedió en el sector financiero. Sí, o sea, de hecho, ahí lo que pensábamos era, se requiere una modificación, una actualización normativa, pero no solo a nivel de ley, sino también a nivel administrativo. O sea, recordemos que igual en ese momento lo que hizo la Superintendencia de Banco a través de la RAN, esta regulación actualizada de normas en materia de ciberseguridad, o lo que estuvo también haciendo el Ministerio del Interior respecto del uso de bases de datos por parte del Estado. Ahí, Juan Pablo, ¿tú cómo ves cómo puede llegar a impactar esta nueva legislación a las organizaciones, en general pensando en organizaciones del sector público, privado? Bueno, la ley, al igual como lo reconoce el Convenio de Budapest, se pone en la hipótesis que una empresa puede ser utilizada para cometer algún ilícito o puede eventualmente no tener ciertos controles y por ende cometerse el ilícito en sí, como también ser víctima de un ilícito. De hecho, modifica la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas y también la ley sobre eventualmente reporte de los sujetos ligados a la unidad de análisis financiero. Esto siempre entendiendo que finalmente todos dependemos enormemente de la tecnología, de la infraestructura tecnológica, pero no necesariamente nos encontramos con el mejor o la mejor situación para poder responder correctamente a los desafíos que nos implica incorporar nuevas tecnologías en las organizaciones. Esto te lo digo porque probablemente
una organización que tenga un giro particularmente tecnológico, es bastante más claro que tiene actividades de riesgo asociados con el uso de tecnología. Pero, por ejemplo, una organización que no necesariamente está en el giro de la tecnología, pero que depende enormemente del uso de ciertas, eventualmente, dispositivos, sistemas o inclusive un software, de repente dependemos enormemente de que está funcionando correctamente ese dispositivo, ese software, ese sistema, y no entramos a generar de repente sistemas de auditoría. Y lo que nos permite esta modificación que te comentaba era el hecho de que empecemos a activar controles internos para no depender de que la tecnología funciona correctamente porque sí, sino también entender que finalmente podemos, dependiendo o producto de las deficiencias que tenemos en nuestra propia organización, ser objeto o puede ser utilizada para cometer ilícitos por un tercero, o nosotros podemos ser víctimas de ilícitos, sobre todo cuando tenemos de repente información que es muy estratégica y crítica y valiosa y atractiva para un ciberatacante, como puede ser datos personales o eventualmente también información financiera. Oye, Juan Pablo, dentro de la ley también se establecen ciertas medidas especiales de investigación como el uso de agentes encubiertos. ¿Podríamos comentar un poquito como a qué se refiere, en qué casos se utiliza? Sí, el tema del agente encubierto, claramente es una situación que recuerdo muy bien se discutió, particularmente porque el agente encubierto en la legislación vigente está hecho en hipótesis muy especiales de la ley 20.000, pero no necesariamente en un entorno informático, donde en esta situación, inevitablemente, esta gente va a tener que de repente interactuar y compartir y entrar, por ejemplo, en foro o compartir eventualmente cierta información, que es bastante más complejo y por ende está hasta el límite de que pueda cometer o generar algún tipo de inducción a la comisión de un ilícito. Por ende, como se aprobó al menos en el texto final de la ley, lo que se provoca es tratar de generar un balance en el que uno entiende que esta figura es extremadamente potente, pero también puede infringir derechos de terceros. Por ende, siempre se va a entender que finalmente tiene una actividad muy acotada y que la finalidad es finalmente obtener o poder adelantarte a la comisión de ciertos ilícitos que son bastante complejos, pero que en ningún caso es una medida que pueda ser utilizada de manera indiscriminada. Ya, perfecto. Y respecto, por ejemplo, cuando se señalaba que con la modificación a esta legislación podíamos adecuarnos a este convenio de Budapest, se hablaba mucho sobre también la captación visual y sonora de información sin consentimiento y la difusión de ese material. Dentro hoy día de la ley, ¿podríamos considerar que está subsumida esta hipótesis dentro de alguno de los tipos penales? Es una muy buena pregunta. Uno siempre tiene que partir que el convenio de Budapest lo que busca particularmente proteger es la información y el funcionamiento de los sistemas. La triada, como uno podría denominarlo desde los activos de información, la seguridad, la disponibilidad y la integridad. Ahora, cuando esta información es captada de manera ilícita, podría uno eventualmente entender que está dentro de la interceptación ilícita cuando se comunica entre dos sistemas. Pero también hay ciertos delitos particulares en la legislación nacional, que particularmente el 161A, en el que también considera ciertas hipótesis donde se puede eventualmente obtener información en recintos privados. Pero un punto importante que no fue considerado en esta primera actualización de nuestra normativa en materia de ciberdelito, dice relación con todo lo que está contenido en el convenio de Budapest, particularmente en el protocolo adicional 1, que trata sobre temas de conductas de xenofobia y también de discriminación, que son temas bastante complejos y bastante comunes. Ya han habido varias iniciativas legislativas que han tratado de fomentar, regular al respecto, pero al parecer no es tan fácil ponernos de acuerdo de cuál es la mejor vía en el que por una parte podemos llegar a un balance en los derechos de las personas en línea, pero también generar o entregar herramientas a las entidades de persecución. Claro, a mí me llama la atención eso, porque fíjate que cuando parte la discusión, que a mí me tocó participar igual al principio, tú también estabas ahí en las sesiones de discusión en el Congreso, había un artículo que se refería justamente a eso. ¿Por qué te lo digo? Porque hemos conocido varios casos de sistemas que se establecen, se ubican, digamos, se instalan en lugares sin que la víctima sepa que está siendo videograbada, y luego esa información puede incluso ser difundida con posterioridad. Entonces,
llama la atención ahí que hubo ciertas oportunidades en la discusión de la ley, no solo sobre este tema en particular de la captación visual y sonora de información sin consentimiento, sino también del hacking ético, ¿ya? Porque el hacking ético que lo discutimos en un programa anterior con un académico de la Universidad de Chile, con Alejandro Evia, de que Chile al final se perdió una tremenda oportunidad de poder establecer y regular el hacking ético, y termina siendo regulado de una manera que exime de responsabilidad a quien tenga una autorización expresa del titular del sistema informático. Entonces, ahí no sé, ¿cuál es tu opinión respecto a su consagración? Sí, yo creo que el tema del hacking ético es un temazo no solamente para Chile, sino también a nivel internacional. No conozco al momento, y probablemente Alejandro tiene un componente mucho más técnico en la discusión, pero no conozco ningún país que ha regulado de manera expresa en una legislación el hacking ético, porque es tan complejo de tener un enunciado que pueda quedar obsoleto y que por ende probablemente, lamentablemente, las leyes no avanzan al ritmo de la tecnología. Entonces puede ser que tratemos de regular algo que el efecto contrario sea inhibir el desarrollo tecnológico, aunque el efecto inicial o el principio inicial fue promoverlo. Y en general en otros países, y yo recuerdo muy bien las discusiones, fue tratar de promover políticas públicas para generar actividades o comunidades de hacking, pero también promover lo que son los programas de bug bounty. De hecho, si uno ve un poco cuál es la política, por ejemplo, en Estados Unidos o también en Europa, es fomentar a la juventud en estas materias, tratar de fomentarlo, tratar de apoyarlo, tratar de formarlos para eventualmente tener actores capacitados que permitan promover la seguridad y fortalecer los sistemas informáticos. Pero el regularlo de una vía penal me parece que puede ser un poquito complejo, sobre todo porque podemos llegar a ese elemento contraproducente de que, por una parte, tratamos de regular algo, pero al mismo tiempo estamos limitando desarrollos que pueden ser eventualmente de comunidades que constantemente están avanzando. Creo que esta es una muy buena oportunidad a propósito de la discusión, por ejemplo, en materia de infraestructura crítica y de la ley marco de ciberseguridad, de generar expresamente o promover programas en el que se fomente, por ejemplo, actividades de bug bounty, actividades eventualmente de hacking ético y también actividades eventualmente donde entendamos que este es un actor muy relevante, es un actor virtuoso para todos nosotros. Pero la regulación penal es bastante más compleja porque tenemos el riesgo de eso, de generar una estructura normativa muy rígida que claramente nos pueda jugar en contra, que fue un poco lo que sucedió a propósito de la ley del 93, en el que claramente fue una muy buena iniciativa para poder avanzar en materia de informática, pero que con el paso de la tecnología quedó obsoleta. Oye, pero en todo caso, Juan Pablo, cuando tú dices sí, esto es para hacer una primera actualización, sabemos lo que se demora la generación de leyes en Chile, entonces la verdad es que, claro, una primera actualización y nos perdimos una tremenda oportunidad de poder regular muchas cosas en esta ley. Además que en último minuto esa norma se cayó, porque había esta otra del artículo 122 del Código Penal, de solicitar, claro, datos a las empresas sin autorización judicial, datos de los abonados, de los clientes de las empresas sin autorización judicial. Claro. Entonces, claro, fue un momento... Y ahí yo creo que lo que se optó fue básicamente como regular lo que ya estaba de consenso, no generar discusiones adicionales. El tema claramente de esta norma de la modificación al Código Procesal Penal, como también eventualmente lo relacionado con hacking, podía provocar una discusión que nos llevara meses dictar esta ley. Y yo creo que se optó particularmente por promover lo que ya estaba en consenso. Claramente uno espera siempre que haya más normativa, que haya más elementos que consagren una normativa de este tipo, pero también en otras materias, por ejemplo en datos personales, creo que todos los actores que estamos interesados en el tema somos conscientes que tiene que haber una actualización urgente. O sea, no podemos esperar tratar de llegar a la norma perfecta. Tenemos que tratar de llegar a una norma que claramente nos avance a nivel normativo. Y creo que en ese sentido, obviamente, la ley actual es un enorme avance en materia informática, pero en muchas materias que claramente no la aborda.
Oye, bueno, de las figuras penales nuevas, tenemos el ataque a la integridad de un sistema informático, el acceso ilícito, la interceptación ilícita, el ataque a la integridad de los datos informáticos, la falsificación informática, la receptación de datos informáticos, el fraude informático y el abuso de los dispositivos. De todas estas nuevas figuras penales, ¿de cuáles, por ejemplo, cómo impacta a las empresas cada una de esas figuras penales? Sí, de hecho, bueno, yo creo que el tema del acceso ilícito, donde viene toda la discusión a propósito del hacking, es un típico caso donde nos damos cuenta que no hay controles, por ejemplo, para acceder a la información dentro de la organización. Falta de controles o segregación de acceso, falta eventualmente de medidas de control entre quienes tienen acceso a la data, o directamente no control o eliminación de usuarios que tienen acceso a una data y que después cambian de roles o directamente dejan la compañía. Y creo que ese es un tema bastante complejo que al día de hoy no hemos percatado, al menos desde la experiencia profesional, que las organizaciones están tomando medidas, pero tienen que integrar de la mano mucho con el tema de la concientización. Otro tema que también creo que es relevante es el mismo tema que les comenté anteriormente sobre la receptación. O sea, claramente esta ley viene a corregir algo que es una práctica que existe al día de hoy, que es compartirse data. Y de repente compartirse en términos bastante, yo diría, poco claros de dónde viene la data, del origen de la data. Sobre todo cuando se obtiene de repente por internet o de repente se obtienen a través de acciones de un colaborador que lo que hizo fue obtenerla luego de dejar un trabajo y por ende una base de datos de clientes que no se obtenido lícitamente. Y todo este tipo de situaciones provoca que las organizaciones deban activar nuevos controles o generar nuevas herramientas para poder identificar correctamente de dónde se obtiene esa información. Y por último, creo que todos los temas relacionados con la integridad de los sistemas es bastante interesante porque claramente todos estamos expuestos a que nos pueda entrar un ransomware en nuestra organización y nos deje inoperativo un sistema, como también eventualmente ser objeto de un ataque de denegación de servicio. Esto que yo siempre recuerdo que muchas veces ciertas organizaciones del sector no financiero decían, bueno, ser objeto de un ransomware es algo bastante alejado. Y bueno, es tan fácil como hacer clic a un correo sospechoso y te das cuenta que es un dolor de cabeza. Claro, decían, hay dos tipos de empresas, las que las hackearon y las que no saben que han sido hackeadas, básicamente. Exacto. Oye, pero mira, me quedo dando vuelta algo respecto de la receptación de datos informáticos. Entonces, por ejemplo, uno ve en internet que venden bases de datos personales que no sabemos su origen. ¿Eso podría constituir un delito hoy día con la nueva ley? Es importante señalar que finalmente la receptación se configura solamente en cuanto se obtiene de los delitos a través de la interceptación, el acceso ilícito o la falsificación. Pero claramente la figura está hecha en el sentido del que conoce o debiendo conocer, que es una figura bastante compleja, porque si tú tienes la duda del origen de una base de datos, mi consejo sería no lo utilicen, porque claramente puede configurar el hecho de que fue obtenida de manera ilícita. Este mismo sistema de que existan una gran cantidad de ventas o de páginas web que venden bases de datos de origen dudoso, creo que cualquier organización que está trabajando en generar controles en materia de seguridad tendría que abstenerse a usar esas bases de datos por mucho beneficio que otorgue, porque claramente puede no solo una normativa desde la perspectiva del delito informático de que fue obtenida de manera ilícita, sino también por un tema de que hay otras normativas, particularmente la relacionada con datos personales, que también vienen en camino y que también vienen a generar ciertas obligaciones a quienes utilizan esa información. Entonces, creo que este es un claramente signo bastante fuerte de generar conciencia de que tenemos que ser más cuidadosos de cuando usamos información que no tenemos claridad del origen y también de preguntarle a nuestros proveedores de dónde viene esa información. Sí. Oye, y otra cosa que también le he dado bastante vuelta es como al momento de aplicación de esta ley, varias cosas. Desde las, digamos, unidades especializadas en cibercrimen, ya sea en la PDI como en el Ministerio Público, pero también el rol que juega el sector privado a la hora de entregar cierta información, pensando un poco más grande, las grandes plataformas de internet, porque me ha tocado conversar con distintos funcionarios de estas áreas, tanto puede ser como de la policía o fiscalías de cibercrimen, de las dificultades que tienen
en la entrega de determinada información para el esclarecimiento de ciberdelito respecto de plataformas de Internet como las grandes de Internet, Google, Facebook, etcétera, pero también otras empresas grandes de software. Entonces, yo una vez consulté, le pregunté a alguien, me dijo, finalmente el convenio de Budapest poco ha servido, a pesar de que sea un convenio del año 2001-2004, imagínate ahora. Entonces, entiendo que el segundo protocolo adicional viene a fortalecer, a reforzar esa cooperación entre Estado y privado. Pero ¿cómo lo ves tú? Porque yo veo como bastante difícil, especialmente con estas grandes empresas de Internet, a las que ni siquiera, claro, que para poder notificarles y solicitar información, hay que pedir esa información al extranjero, a Estados Unidos, etcétera. ¿Cómo ves que se puede como resolver esas materias Yo creo que un rol importante en Chile es el rol que tiene la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público. O sea, creo que es un rol relevante y también en estos temas, el tema de la cultura de todos los actores que participan en la persecución penal es relevante. O sea, ahí simplemente me gustaría mencionar, recuerdo en los programas, por ejemplo, de GLASI, que da el Consejo de Europa para los países que están en desarrollo, que busca fomentar un entorno desde la persecución penal que sepa de estos temas. Porque no es fácil determinar concretamente si es que finalmente debo pedir la información a tal proveedor o a otro proveedor o a otro proveedor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también creo que el convenio, por lo menos el segundo protocolo adicional, es una señal súper clara de que este es un problema que claramente excede a los países. O sea, si uno ve de repente las investigaciones complejas, sobre todo en mercados como por ejemplo sucede a propósito de toda la discusión sobre si efectivamente pueden haber situaciones de lavado de activos en aplicaciones, por ejemplo, del uso de tokens o eventualmente, por ejemplo, de criptomonedas, es claramente complejo porque podemos generar algún tipo de caza de bruja en mercados que son con tecnología incipiente, pero que también tenemos que darle las seguridades al tercero que decide confiar en esta plataforma. Entonces, creo que el segundo protocolo adicional es un mensaje súper claro para todos los actores de que este es un tema que la cooperación es esencial. No lo puede gestionar un país por sí solo. Y la cooperación, entendida como una cooperación donde los actores saben qué es lo que están pidiendo, qué es lo que están haciendo, y también que tiene que ser, como decías muy bien tú al comienzo, respetuoso de los derechos de las personas. Exactamente. Oye, Juan Pablo, bueno, el tiempo se nos ha pasado un poco volando. Vamos a tener que cerrar la conversación. ¿Hay algo que tú quisieras agregar a todo esto que hemos conversado, que consideres que sea importante o un llamado, no sé? Creo que mi llamado a la comunidad es a informarse, a seguir aprendiendo, a que estos temas tienen que ser temas no del componente técnico. Todos tenemos que hablar de estos temas. Para todos es importante aprender qué es las herramientas que nos da la nueva normativa y cómo podemos aplicarla. Y por otra parte, las organizaciones a empezar a trabajar en áreas que usualmente no trabajan en conjunto. Acá con Jessica ambos somos abogados, pero es importante empezar a trabajar con las áreas de ciberseguridad, con las áreas de riesgo, de compliance, y empezar también a generar entornos de control, porque claramente puede haber riesgos que no solamente sea la configuración de una responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino también el daño de la imagen corporativa y la afectación de los derechos de nuestros clientes o consumidores. Creo que es importante que empecemos a tomarle valor a esta normativa y también empecemos a preparar a lo que se nos viene con la ley de datos personales. Sí, oye, importante la ley de datos personales que ya está todavía en tramitación. Van uno a uno discutiendo en particular cada artículo. Así es que, bueno, muchas gracias Juan Pablo por venir a la comunidad de los datos. Y bueno, vamos a saludar a nuestro auspiciador Maglione Abogados, que es un estudio jurídico recomendado por los rankings más prestigiosos a nivel mundial como uno de los mejores estudios de Chile. Lo puede conocer en www.magliona.cl. Y bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. Muchas gracias por vernos, por escucharnos. Nos encontramos el próximo miércoles en la comunidad de los datos. Sigan conectadas y conectados a TX Plus, donde pueden encontrar la mejor información sobre ciencia, tecnología, salud y mucho más.